Buenas, hoy es, ¿qué día es hoy? Uy, 9 de mayo. Le habla Francisco Fenol, estudiante de la maestría de Gestión y Políticas Culturales. Estoy haciendo un trabajo de grado que se refiere al teatro post pandemia, porque, bueno, a todos nos afectó lo que fue la pandemia del COVID-19 y el, el caso es de que, bueno, la parte de artística, teatral también fue muy afectada y en este trabajo vamos a dejar documentación y evidencia de lo que pasó en ese tiempo para futuros estudios y para que no se olvide. Entonces hoy estoy con Aníbal Grun, una persona muy respetada y reconocida en teatro, y voy a dejar que él se presente y nos explique quién es Aníbal Grun. Hola, ¿cómo están? Gracias, Francisco, por esto. Bueno, mi nombre es Aníbal Grun. Voy a cumplir 60 años haciendo teatro, ahorita, en noviembre. Empecé muy joven y no he hecho otra cosa sino eso. Teatro, cine, televisión, radio, escribir, dar clases, dirigir, actuar, todo lo que esté relacionado con esto. En este momento formo parte del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro. Estamos en temporada con una obra de José Ignacio Cabruja que se llama Profundo. Y hablando de la pandemia, si es eso lo que te interesa, yo la sufrí mucho. La sufrí mucho porque en ese momento yo no vivía en Caracas, vivía en Guanare, en el estado portuguesa, y se paralizó absolutamente todo. Nosotros teníamos la reposición de una pieza muy buena que se llama Venecia y se suspendió el estreno exactamente ese día. El día del ensayo general vino la productora y nos dijo: no podemos hacer función, está prohibido todo. Yo no quería, obviamente discutimos y tuve que entender que era así. Y a partir de ahí fue un año de encierro, absolutamente. Cuando digo de encierro, es de encierro. Tuvimos un año muy duro. Nos negábamos a no hacer nada y decidimos comenzar a hacer. Contactamos con una radio de aquí de Caracas y comenzamos a hacer radioteatro. Entonces tomamos muchas obras cortas de Aquiles Nazoa que él escribió para radio precisamente y comenzamos a hacer radioteatro. Para mí era nuevamente revivir algo que ya había hecho, pero para los actores era algo nuevo, nunca lo habían hecho. Entonces fue una hermosa experiencia, Grabamos creo que 6 obras en total y se pasaron en la radio aquí con mucho éxito. O sea que de alguna manera la pandemia también nos ayudó, porque yo pienso que cruzarse de brazos y encerrarse y no hacer nada es muy triste. Había que reinventar algo y se reinventó. Sí, de hecho hubieron varios intentos como el teatro online, todo eso. Claro. Pero sí volviste a tus orígenes, ¿no? Volví a los orígenes, porque de sí. hecho cuando salió la radio y el teatro, la televisión, hace unos cuantos años atrás, un siglo por lo menos, no había ninguna producción o material específico, ¿no? Entonces No. empezaron a adaptar para radio. Se adaptaba para radio cosas que se habían hecho en teatro. Sí. Yo hice incluso en la Católica, aquí, radio. Hicimos muchas radios. Javier Vidal, Pilar Romero, José Simón Escalona. Hicimos radio en la Católica. Eso, a mí la radio me parece una maravilla. Me gusta mucho más que la televisión. Creo que es mucho más creativa que la televisión. Ahora la televisión está comenzando porque como ya los canales, como canales de televisión y novelas ya no existen, están arrancando las series. Y las series han obligado un poco a ser más creativos. Sí. Menos y darle para que
atrapar un Sí, público. porque hay mucha competencia. Hay mucha Porque competencia. de hecho, en otras partes del mundo, lo que son las series de televisión para Claro, Netflix, todo eso, los claro. coreanos se están dando durísimo. Los Y coreanos, los turcos cos- están haciendo cosas excelentes, excelentes. Incluso en Finlandia, en Suecia, en Noruega, se están haciendo cosas que uno no sabía que se hacían. sí, Y gracias a estas plataformas las estamos se está viendo, ¿no? enterando uno, sí. A mí, por ejemplo, las cosas turcas me tienen de cabeza, me parecen Atrapado. maravillosas, maravillosas. Son muy buenas, realmente. Ahorita, una de las cosas que, no sé cuándo te hicieron una entrevista que hablaste de Luis Herrera Campins. Hace 2 semanas o Sí, 3. como yo digo, las cosas no son casualidad. Y lo vi y me llamó mucho la atención porque yo lo conocí una vez en el aeropuerto. Él estaba tranquilo sentado y lo saludé en el aeropuerto de Maiquetía. Yo creo que Ajá. él estaba lo más tranquilo, sin guardaespaldas. Y yo lo saludé, tipo que me caía muy bien. Ahorita estoy entendiendo que él hizo muy buen trabajo. Pero me fascinó porque lo que tú dijiste de que tú habías hablado con todos los presidentes. Sí. O sea, Yo he tenido la oportunidad de conocer a todos los presidentes, hasta incluso el actual, eh, sin ningún compromiso político. Mi claro. compromiso con todos ellos ha sido, en principio, humano, y segundo, un compromiso artístico, porque con todos he tenido la oportunidad de trabajar y ninguno me ha exigido nada más que eso, el trabajo artístico. Con Luis Herrera llegué a hacer una relación mucho más profunda de amistad, porque estuvimos casi un año juntos. Es decir, él llegó a ponerme una oficina en el Canal 8 para que yo trabajara ahí. Fue maravilloso. Tengo anécdotas con él excelentes. Incluso después de su periodo presidencial, muchos años después, seguimos viéndonos. Y como vivíamos muy cerca, él vivía en Santa Ludwig y yo vivía en los dos caminos, nos encontramos en el mismo supermercado. Y casi siempre se paraba, detenía su carrito y nos poníamos a hablar. Y él me preguntaba qué estaba haciendo, cómo me iba. Incluso él escribía en algunos periódicos del interior. Y yo tengo notas de cosas que él ha escrito sobre trabajos que yo he hecho y que él vio y que yo no sabía que había visto. Ese fue un ser humano muy comprometido con un país. Yo aprendí historia y a investigar la historia y la política gracias a él. Una de las cosas, pues la pregunta va por eso, por ese lado, porque la maestría, que para esta entrevista es gestión y políticas culturales. Entonces, claro, tú tienes una visión antes, vamos a ponerle una antes de la pandemia Sí, y después de la pandemia. sí, claro. En las otras entrevistas me han hablado también de políticas, ¿no? Y de la importancia de las políticas. Entonces, ¿qué nos podrías tú, tu Yo experiencia? pienso que la gente que está al frente de un teatro, de un canal de televisión, de una radio, la gente que produce, debe tener claro lo que son las políticas culturales. No, a mí me molesta mucho y me molesta y lo digo, el partidismo. Cuando tú estás al frente de una institución, cuando tú estás al frente de una agrupación, cuando tú tienes un canal de televisión no puedes volverte partidista. Es decir, voy a decir una palabra que está muy, muy manoseada, pero que bueno, el pueblo, el público, el que ve lo que tú estás haciendo, merece mucho respeto. Y ese respeto no se puede dar por una ideología partidista. Yo entiendo, y yo soy de los más criticones, y entiendo que uno, como artista, es responsable y debe denunciar, pero no aportar soluciones. Yo, y lo he hecho toda mi vida, yo voy a marcar lo que está pasando, voy a decir lo que está pasando, voy a criticar lo malo, voy a aplaudir lo bueno, pero no puedo aportar soluciones. La solución la va a aportar quien corresponde. No soy yo soy el artista. Yo no puedo estar haciendo eso. Entonces creo que en la política cultural se debe trabajar en base a eso. No dividir. Yo me niego a las divisiones. Porque tú puedes tener una ideología política, yo otra, pero eso no tiene nada que ver. Porque nuestro interés es la cultura. Porque nuestro interés común es la cultura.
Yo critico y lo seguiré criticando mucho eso. A nosotros, los artistas, lamentablemente en este último periodo se nos ha dividido. Y yo me niego a esa división. Yo me niego a esa división. Que yo esté trabajando en la Compañía Nacional de Teatro no quiere decir que ese sea mi compromiso partidista. Yo estoy trabajando como artista en una de las compañías más serias Sí. y de las pocas compañías estables que quedan en el país. Exacto, hablando de compañías, porque el otro día estábamos hablando que ahorita es muy difícil, no se consiguen compañías. Claro, eso es una política de Estado negativa. El Estado, y eso lo critico y lo seguiré criticando, acabó con las compañías y los grupos de teatro porque acabó con los subsidios. La razón yo la puedo explicar. Hubo mucha gente subsidiada, mucha gente patrocinada por el gobierno que no hicieron nada, que se cogieron los reales, que los usaban para otra. Yo estoy de acuerdo que hay que acabar con eso. Y hay que fiscalizar. Claro, ahora yo como gobierno tengo la obligación no de hacer populismo, le voy a dar a todo el mundo por igual, no. Y eso pasó mucho en la Cuarta República, con los gobiernos anteriores. Se manoseaba eso. Entonces todo el mundo se aprovechaba de eso. Yo, si vengo con un gobierno distinto, un gobierno con una actitud mucho más humana y social, debo acabar con la corrupción y debo darle a los grupos el valor que esos grupos tienen. A quien está haciendo buena política, a quien está haciendo buen trabajo, yo debo respaldarlo. Ya, una interrupción, pero ya. Bueno, pero él entra y... Exacto, él entra y sale. No importa. Ustedes van a durar mucho tiempo acá, disculpa la pregunta. 10 minutos. Aunque con todo esto. Sí, no hemos tocado nada. Excelente. Ni vamos a tocar nada. No, frase, decide ustedes. No es nuestro. No es nuestro. No, estamos haciendo una entrevista. Según escuché, creo que no, eso es de una obra de teatro que se llama Manteca. Ah, ya sé cuál es, sí. Bien, sigo. Entonces, creo que las políticas de Estado, y estamos hablando de eso, no deben atentar contra el arte. Deben ayudar y fomentar el arte. ¿Cómo? Con mucha cautela, con mucha mano. Porque sí a la gente le gusta eso. Yo recuerdo haber discutido con un ministro esto. Y él entonces decirme, pero si el grupo está subsidiado, ¿por qué yo tengo que pagarle la función? Y yo le contesté, porque usted subsidia la producción, no las funciones. Usted subsidia la producción. Ese grupo que produjo esa obra de teatro, ese es lo que tienen que vender. Sí. Es decir, yo lo produje porque usted me ayudó a la producción y ahora yo debo vender ese producto. Eso que hice, esa obra de teatro que es mi producto, yo debo venderla. ¿Qué sentido tiene que porque tú me subsidies la producción, yo tengo que hacerlo todo gratis? No. ¿Hasta cuándo vamos a trabajar gratis? No. Sí, no puede ser. De hecho, ese es un eslogan, ya que está... Claro, no puede ser. Es decir, al artista se le debe dar el valor que el artista tiene. El artista es un elemento político a nivel de pueblo, a nivel de a quién va dirigido, social. De público, social, sumamente importante. Y lo debes respetar y lo debes valorizar. ¿Por qué? Porque él va a cambiar a esa sociedad. La sociedad cambia en la medida en que aprende lo que el artista le está diciendo arriba del escenario. Yo creo en eso. Tengo 60 años haciendo eso. De hecho, yo creo que hay unos 2000 años que lo avalan, porque desde Grecia. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Pero entonces, la política de Estado es que tú me lo hagas gratis. A tú eres artista, lo haces gratis. Para llenar un acto cultural, un espacio que yo necesito llenar. Yo te voy a apoyar en ese espacio que tú necesitas llenar. Pero tú debes respaldarme económicamente a mí, porque mi esfuerzo, mi trabajo, tiene un valor. Y no solo eso, sino uno tiene que comer, tiene que transportarse. Eso le dije yo ese día, esa vez a ese ministro. Le dije, ¿con qué cree, ministro, que ellos van al mercado, pagan la luz, pagan el agua, pagan un alquiler, alimentan a sus hijos? Con el cobro de esas funciones.
sino cómo lo hacen, con el subsidio. Entonces ahí viene la corrupción. Yo pido, a mí me dan 600 bolívares para una producción, yo me gasto 200 en la producción y el otro me lo como. Ahí está el error, ahí está el error. A mí me estás dando un dinero para una producción y tú debes, como política de gobierno, chequear que todo ese dinero lo gastaste en la producción. Rendir cuenta. Rendir mi cuenta. Facturas y todo lo que corresponde. No sé. Así se debe hacer. A nivel de público, ¿cómo tú has visto que ha evolucionado el público y si ha cambiado después de la pandemia? Costó mucho. Aún sigue costando. Nosotros hacíamos temporadas de 6, 8 semanas. Ahora llegar a 3 semanas es un éxito. Reponer una pieza que se estrenó el año pasado y volverla a hacer este año es un éxito. Eso no pasa. Ahora llaman temporadas las semanas. No, una temporada es todo el tiempo que duró la otra. Ahora no se puede. No hay público, cuesta mucho. Hay varias cosas. No es solo el tema de la pandemia que influyó. Yo también creo que influye mucho el tema de las plataformas de televisión. A mí me gustan mucho, yo soy un fanático de ver por televisión películas, series, etcétera. El streaming, sí. Claro, pero eso no me impide ir al teatro. Por supuesto. Porque yo puedo hacer las dos cosas. ¿Sí? Yo voy a ver la función a las 6 de la tarde, a las 8 llego a mi casa, prendo el televisor y veo mi serie. Hasta las 12 de la noche, hasta que te desmayes. Pero a la gente le da flojera. Hay varias cosas de tomar en cuenta. Primero, el tema de la plataforma. de la plataforma. Segundo, hay un tema económico. La gente cree que las entradas al teatro son carísimas. No son carísimas. Están en 3, 4, 5 dólares. 10 como máximo. Eso no es caro para el teatro. Y hay opciones. Y hay opciones. Eso no es caro para una entrada del teatro. Cuando en cualquier país del mundo, una entrada a un espectáculo de una compañía profesional no te baja de 45 o 50 dólares. Las baratas. Las baratas. Segundo punto. El tercero, el tema del transporte. Ahora no tenemos transporte como había antes toda la noche. Yo recuerdo salir de una discoteca a las 5 o 6 de la mañana, a las 4, y tenía transporte, no tenía que tomar taxi. Seguían los autobuses pasando. Eso ha disminuido mucho por el tema del horario, el tema de la violencia, el tema de la gasolina, etc. Todas esas cosas el Estado debería tomarlas en cuenta. Todas esas cosas el Estado debería tomarlas en cuenta. Sí, bueno, de hecho, eso lo vemos en la maestría, que es la infraestructura y también las facilidades. Pero eso hablamos de política, ¿no? Exactamente, claro. ¿Cuál es tu mirada a futuro? Yo sigo creyendo, y si no, no lo haría más, en que todo va a ir cambiando y mejorando. Estoy absolutamente seguro. De hecho, estoy viviendo una experiencia, o viví las 2 últimas experiencias, Profundo y La quema de Judas, donde empezamos a ver teatro otra vez. Teatro con buenos trabajos de actuación, teatro con buena dirección, teatro de texto, teatro con escenografía, con vestuario, porque eso fue otro. Es decir, costaba mucho producir y entonces se hace con el escenario pelado, 2 sillas y ya. Eso a la gente tampoco le gusta. No. La gente le gusta ir al teatro a ver teatro. A que lo sorprendan. Claro. Si tú empiezas a hacer escenografía, si empiezas a iluminar bien, si empiezas a tener un vestuario, la gente va a responder. Y yo creo que eso, poco a poco vamos a volver a llegar a eso. Estoy convencido. El último festival de teatro que acabamos de pasar me lo demostró. Nosotros trajimos muchos espectáculos internacionales y fue masiva la asistencia del público. Y compraban entradas. No es que la gente iba a colearse. La gente compraba entradas. O sea, eso es interesante. Sí, yo creo que
cuando la gente sale de momentos difíciles busca algo, ¿no? Claro, claro. Una razón de existencia, ¿no? Pero también insisto en la política de Estado. Ah, exacto. La política de Estado hizo que a este festival la gente fuera. Y fue, bueno, un gentío. ¿Por qué? Porque había un sentido político en el buen sentido de la palabra, donde se respetó a un público, donde se trajeron espectáculos que podían ser del gusto y del aprendizaje. Atractivos. Exacto, exacto. Yo recuerdo, bueno, yo hago festivales internacionales desde el 84, que arranqué con Carlos Jiménez, etc. 82, sexto festival. Bueno, sí, estamos todos. Sí. Y cuando nosotros veíamos los espectáculos antes y seleccionábamos los espectáculos y nunca los hacíamos para nosotros. No importa si a mí me gusta o no me gusta el espectáculo. Ese espectáculo es atractivo para un público que va a ir a verlo. Es un espectáculo que la gente debe ver. Es un espectáculo que el artista debe ver para aprender. Y en este festival, en este último festival, esa fue la política. Y así se seleccionaron todos los espectáculos que trajimos con esa idea. Y todos funcionaron. Todos funcionaron. Incluso yo puedo decir, hubo muchos que a mí, ni plin, Sí. cuando los vi. Y sin embargo el público fascinado. Porque ¿para quién hago el festival? Público. Para el público. Exactamente. Si fuera para mí, no, porque ya la vi. Como yo siempre digo, a mí pueden gustarme los helados de chocolate, pero si se vende mantecado no voy a vender chocolate. Claro, exactamente. Porque eso Exactamente. O venderás menos y dirás, bueno, vendo menos de chocolate. Exacto. Porque dejo algunos una como opción. Claro, tengo la opción. Pero si el que más gusta es el mantecado, tengo que vender mantecado. Sí. Bueno, yo creo que hemos tocado muchos puntos. Excelente. ¿Y alguna otra palabra final? No. Yo lo único que espero que la gente que oiga esto aprenda. Que sepan que no es lo que yo enseño, porque no pasa por ahí. Pasa por entender de lo que hemos hablado y decir sí o no. Si no hay razón y no creen en lo que decimos, está bien. Eso se llama pensamiento crítico. Está bien. Pero yo siento que es así. No, y de hecho uno habla en base a la experiencia. Claro. Y uno también habla en base a la razón. Y eso es muy importante, tiene argumentos, ¿no? Lo que pasa es que ahorita estoy estudiando filosofía y eso de la palabra lógica me dejó traumado porque después de 59 años teniendo un concepto de lógica me dijeron, no, eso no es lógica. Eso no es la lógica. Hay que hablar de argumentos. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.